Y bueno amigos, estamos aquí listos para el primer video del día, un día en el que van a ver por lo menos dos videos que había dejado ahí como en segundo plano el día de ayer y que no quería dejar escapar porque me parecen bastante interesantes. En primera instancia, o hablando de este primer video, vamos a ver al tipejo este del 10 del Barça, al tal Miguel Ángel Ruiz este, que es una de esas pocas personas que yo diría, si este hombre fuera mi padre, es que yo sentiría muchísima vergüenza. Yo creo que la palabra tipejo, cuando se inventó, se pensó en él. Imagínense ustedes, porque tiene todos los años del mundo, es un sinvergüenza, un mentiroso, un manipulador y encima un tipo que ya ha perdido totalmente el rumbo. Ya van a entender por qué les estoy diciendo esto. En primera instancia, como siempre, la manipulación que intentan hacer con el tema del Real Madrid, lo de siempre, es absolutamente de locos. Y en segunda instancia vamos a ver algo porque estos días parece que tuvo un directo en el que se calentó. Pues bien, Víctor Palacios lo ha invitado a su canal de YouTube y han debatido un poco sobre esto y la verdad es que es bastante increíble lo que hemos escuchado. Así que bueno, lo de siempre, chicos, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y lo descubrimos juntos. Vamos a colocar aquí este primer clip. Este sí es de su programa. El otro que vamos a escuchar es del programa de Víctor Palacios. Y me parece sencillamente maravilloso este primero. Aparte Bueno, de que mienten en los números. No, estamos vendiendo en 80 millones a Casemiro. Vamos, no se lo creen ni ellos que han vendido a Casemiro en 80 kilos. Ahí han metido el sueldo que se han ahorrado, todo lo que le quedaba de contrato. No se lo creen ni ellos. Me explico, es decir. Y bueno, chicos, ahí está este primer clip que les estaba diciendo. Sencillamente increíble. Vamos a tener que fiarnos ahora del señor Miguel Ángel Ruiz, de que el Manchester United aplicó el madridismo sociológico para mentirle a la gente que habían comprado a Casemiro por un total de 70 y algo de millones de euros. Después de que sabemos que el Manchester United, y pueden buscarlo en cualquier lugar, la información está por todos lados, el Manchester United cotiza en la bolsa de Nueva York desde el año 2012. Pero no, hay que creerle a Miguel Ángel Ruiz, que básicamente el Manchester United buscó mentir en esta situación porque, como les dije, se trata de madridismo sociológico, intentando engañar a la gente. Es que, chicos, cuando les digo que este es un tipejo y que es penoso, es de pena, se los digo totalmente en serio. Es una vergüenza absoluta lo de este tipo. Yo creo que ahí podemos coincidir absolutamente todos. Y como estas, un montón de mentiras y manipulaciones que se dicen a diario en este programa, para llamarlo de alguna manera. Es totalmente de pena. Vamos a pasarnos ahora, muchachos, a un pequeño clip que quería reaccionar a esta entrevista que le hizo Víctor Palacios en su canal de YouTube por el tema de la calentada que se metió este hombre en directo debido a que, bueno, Enric Masip le colocó o le dio una entrevista a alguien del Chiringuito. Yo sobre el final les voy a hacer una pequeña reflexión que seguramente les va a gustar, así que mucha atención. ¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, Miguel Ángel Ruiz. El 10 del Barça, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Bien, yo bien. Vamos tirando, ¿no? Dentro de lo que cabe. A ver, te he traído sobre todo para que me expliques qué pasó, por qué te calentaste tanto después de algo que pasó con el Chiringuito, ¿no? El Barça, también está por ahí Enric Masip. ¿Qué ha pasado? Bueno, a ver, tú sabes que yo ya llevo muchos años con estos temas y hablando con el club, con la directiva anterior, con esta directiva, y cuando veo estas cosas, pues se me llevan los demonios, ¿no? Porque o no se enteran de nada o no me escuchan o simplemente piensan diferente, pero si es así hay que respetarlo, pero creo que van por muy mal camino, ¿no? Creo que están completamente equivocados. Es decir, el objetivo de alguien que oficialmente representa al Barça de ir con el enemigo, que alguien me lo explique. Es decir, se supone, tú preguntaste, Víctor Palacios, en su momento a Laporta qué medios estaban querellados. Te confirmó Laporta, corrígeme si me equivoco, que había como unos 20 periodistas o medios. Mira, es que es tan sencillo como detenerse a pensar, muchachones, que todo este rollo lo monta el Miguel Ángel repito, por la entrevista que le concede Enric Masip a Josep Pedrerol en el tal cafelito este del Chiringuito. Hay que tener dos pelotas bien gordas, perdón por la expresión, pero es una realidad, para detenerse a decir
que el Barça está haciendo las cosas muy mal porque no sé qué, que la caverna, que no sé qué, que no sé cuál, el mismo cuento de toda la vida. O sea, de todas las cosas que está haciendo mal el Barça, que ya son muchísimas, yo creo que la única preocupante de verdad debería ser la manera en la que se gestiona a nivel económico y a nivel social el club. Yo creo que esto tendrá 1500 problemas el Barça, esto seguramente es el 1480. Es que es absolutamente de locos. Y encima él sale a decir, hombre que miente, como acabamos de escucharlo ahorita hace un momento, a decir que el Barcelona está equivocado. Es sencillamente maravilloso. Y más adelante dice que él se lo tienen que explicar, pero ¿qué te van a...? Digamos. Le pregunté 2 veces. ¿No? Le pregunté la primera vez, que fue en la rueda de prensa de Negreira, ¿vale? Y me dijo que eran 20 denunciados. Y luego, posteriormente, en otra rueda de prensa, le pregunté sobre cómo estaban las relaciones con el Real Madrid. Me dijo que estaban rotas prácticamente. Me lo dejó entrever. Y luego le hice una segunda pregunta de cómo estaban esas denuncias. Y él me dijo que había mucha gente que había rectificado y que por lo tanto no se iría a juicio, pero que seguían habiendo bastantes demandas, ¿no? Eso es lo que me dijo. Para tener una idea un poco clara, ¿cuántas veces nosotros dijimos que esto de las denuncias era absolutamente ridículo? El único que han denunciado se llama Iñaki Angulo y da la sensación de que Iñaki iba a terminar ganando esto sí o sí. Es la sensación que seguramente todos tenemos, pero es que es sencillamente de pena. Se los digo totalmente en serio, que esta gente, con lo mayores que ya son ambos, muchísimo más el señor que Víctor, efectivamente, vengan a creerle a Laporta que las relaciones con el Real Madrid estaban totalmente rotas, que a mí me encantaría, por cierto, que habían denunciado no sé quién, que habían denunciado no sé cuál, es sencillamente de pena. Por cierto, el Barça tendría seguramente una opción muy fácil de denunciar al Real Madrid por el tema de los videos de Real Madrid Televisión y un montón de cosas, pero sencillamente eso no existe, no es viable. La gente no está diciendo algo que no está comprobado, y es que pagaron al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Pero atención a esta maravillosa opción de este hombre. Bueno, pues yo entiendo que una de dos, o no hay tantas demandas como nos decían, o no tiene mucho sentido, porque entiendo que entre esos demandados debe estar el Chiringuito, porque es el programa que más mierda nos ha metido y que nos ha acusado, junto con otros muchos periodistas y programas, directamente de compra de árbitros, saltándose la presunción de inocencia. Mira lo que les estoy diciendo, muchachos. A ver, por fin aparentemente se dieron cuenta de que efectivamente, mira que él lo dice, no hay tantas denuncias. No es que no hay tantas, es que prácticamente no hay. ¿Cuántos de ustedes... cuántas personas o medios, digan, pudieran tener la facilidad de decir el Barça me ha denunciado? O sea, se han abierto los ojos en ese aspecto y todavía lo ponen en duda. Obviamente, amigo, no hay ninguna denuncia. Hay una sola denuncia, que es la de Iñaki Angulo, y es la que se ha conocido públicamente. ¿Que han rectificado? Pues yo no recuerdo a Paul Tenorio rectificar, no recuerdo a Juanma Rodríguez, no recuerdo a José Luis Sánchez, no recuerdo a prácticamente nadie rectificar todo esto que se está diciendo. Lo que pasa es que ustedes muchas veces se dejan engañar, retransmiten esa información, y también hay muchísima gente que se deja engañar. Es sencillamente maravilloso. Hasta aquí estaremos todos de acuerdo. Por cierto, habla de presunción de inocencia cuando ellos mismos se la han pasado por ustedes saben dónde, cuando pasa con el tema del Real Madrid. De hecho, el mismo Laporta, hablando de presunción de inocencia, dijo en su momento que el Real Madrid era el equipo del régimen. Terminó totalmente reventado por el club. Es de pena, de verdad. El nivel de esta gente es que es de pena. Entonces, que alguien me explique a mí cómo el club concede privilegios y concede una entrevista de Enric Masip a un medio que teóricamente lo que tiene que tenerlo es vetado, porque se supone que lo tiene demandado. Claro. Sí. ¿Me explico? Sí. Es decir, que alguien me explique qué está pasando aquí. Yo no lo entiendo. Se supone que el medio lo que debería estar es vetado. Y lo que haces es darle privilegios y darle entrevistas. ¿Alguien lo entiende? A ver, chicos, el video es más largo, efectivamente, y no voy a alargarlo más realmente, pero les recomiendo que vayan a verlo porque es increíble. Fíjate que dice que él le tienen que explicar que no sé qué te van a estar explicando a ti, pedazo de sinvergüenza. A ver, yo entiendo la molestia y en parte tienen razón. Lo de las denuncias ya está aclarado. Esas denuncias no existen, muchísimo menos en el tema del Chiringuito.
Pero en el caso de que lo hubieran, como el Fútbol Club Barcelona, siendo una institución supuestamente seria, se va a poner a, por ejemplo, voy a decirle a Masip que mande este glosón de estas informaciones que la que dio con Pererol, que las dé en el canal de Miguel Ángel Ruiz, el 10 del Barça. Sí, este señor que no ha sido capaz de detenerse a hacer una pequeña investigación antes de soltar una estupidez como la que acaba de soltar con el Manchester United, la bolsa Casemiro y el Real Madrid, porque no se trata solamente de esta ocasión que ha patinado de manera exagerada, sino de muchísimas tantas ocasiones, y es que le pasa prácticamente a diario. Es de pena, totalmente de pena, y como les estoy diciendo, que sigan creyendo que es que el Barça tiene denunciado un montón de gente y que va a denunciar al Real Madrid y que no sé qué y que no sé cuá, y la vida se les va a cortar la vida, porque van a vivir un constante sufrimiento, teniendo en cuenta que el Barça, ya se dieron cuenta, no digamos el Barça, porque el Barça es una institución y no tiene la capacidad para hacer esto, sino las personas que dirigen el Barça lo único que han hecho durante todo este tiempo es tomarles el pelo, y ahora vienen a hacerse los sorprendidos después de hacer semejante ridículo. Pero repito, en parte entiendo al Barça cuando los youtubers grandes, el nivel que tienen es el que es. Ahí está Mr. Seitan, de ridículo en ridículo, semana tras semana. Este señor no es capaz de hacer un ejercicio de periodismo que le toma un segundo averiguarlo del Manchester United. El otro día el tal más que pelotas hace un ridículo monumental, tragándose lo de las Champions de la ICFF, no sé qué. Y bueno, como te digo, es sencillamente de pena el nivel de esta gentuza. Y encima vienen a hacerse los ofendidos ahora, pero hay que entender absolutamente todo. Es algo que les frustra, y es como que venga yo aquí a pedirle explicaciones a Florentino y que me venga a decirle básicamente que me tiene que explicar y hacer las cosas en mi canal y no hacerlo donde a Florentino le salga de allá abajo. Pero bueno, chicos, hasta aquí este video, esperando que lo hayan disfrutado, que se hayan reído de este señor totalmente desubicado, ha perdido totalmente el rumbo. Y nada, lo de siempre, déjame tu like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao, chao.